Quiero compartir algo un poquito. Siempre veo gente nueva, me gusta mucho venir aquí porque veo gente nueva y eso es una bendición. Una iglesia que tiene gente nueva es una iglesia que tiene vida. Una iglesia que está dando a luz hijos espirituales es una iglesia que tiene vida. Y me gusta venir aquí, ¿verdad? Porque veo gente nueva. Hace poco estaba yendo a una iglesia en una ciudad y miraba siempre la misma gente, a veces miraba menos y se sentía un ambiente muy triste, ¿no? Pero qué bonito cuando hay gente nueva, cuando hay movimiento. Pues sabemos que el reino de Dios son gentes, es trabajar con personas, con vidas. Yo una vez, me gusta mucho mencionar algo en el trabajo que hacemos en el centro de rehabilitación y también tenemos una pequeña congregación, de que no se usa a la gente para las cosas, sino las cosas son para la gente. Pero yo creo que todo este edificio, toda esta cuadra o toda esta media cuadra que está aquí, la escuela, todo eso se hizo para la gente, para ustedes, ¿verdad? No vamos a usar a la gente para las cosas, sino las cosas para la gente, porque la gente es lo importante. Jesús vino hacia la gente, vino a salvar a la humanidad. Entonces yo quiero compartir algo, un poquito así de mi testimonio, ¿verdad? Mi nombre pues ya lo conocen, me llamo Héctor, soy de la ciudad de Tecate. El Señor me alcanzó hace algunos años atrás, unos 22 años. Yo era una persona que estaba con problemas muy fuertes de drogadicción y el Señor me restauró, el Señor hizo una obra preciosa en mi vida, hizo un cambio. Y yo no estuve en un centro de rehabilitación, y bueno, yo no tuve la culpa, el Señor me restauró afuera. Estuve viviendo en un pueblito que para mí fue como un centro y empezó a hacer el trabajo en mi vida de una manera impresionante. Yo me quedé anonadado, ¿no?, de lo que Dios hizo. Dije yo, wow, esto es mejor que cualquier otra cosa. Y el otro día yo estaba, cuando andaba yo ahí, una vez iba de Tecate a la casa. Nosotros vivimos en un pueblo, así en una colonia aislada de Tecate, saliendo para Ensenada, y yo iba en el carro y veníamos en la noche, veníamos mi esposa y yo de ver una película, y Dios me hablaba algo y quiero compartirlo, siento en mi corazón hablar de esto. Dios me hablaba sobre, la Biblia habla, en todas las partes de la Biblia, o casi todas las partes de la Biblia, Dios hace 3 preguntas. Y la primera pregunta es ¿quién es Dios? Quiero que leas ahí por favor conmigo Mateo capítulo 16, versículo 13. Versículo 13, por favor. Mateo capítulo 16. Me encanta leer los evangelios. Ahorita estoy leyendo el Evangelio de Lucas, estoy muy contento y muy bendecido de estar leyendo el Evangelio, ¿me la abres por favor, Ambrosio? El Evangelio de Lucas, una palabra que me encanta, que me desafía y la voy entendiendo. Leer los evangelios es impresionante. Yo siempre recomiendo a la gente nueva pregunta, ¿y qué voy a leer? La Biblia está bien grande, o sea, son 66 libros, ¿qué voy a leer? Me gusta mucho que lea a la gente que empiece con la vida de Jesús. Es importante, es interesante esto. Entonces, Jesús hace una pregunta y dice en el versículo 13, dice, y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, dice, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Los discípulos contestaron, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y ustedes? Como que no se la esperaban, ¿no?, que les preguntara a ellos. Dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Jesús les pregunta a sus discípulos y dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Me encanta mucho hablar de los discípulos, porque los discípulos, ellos estaban muy cerca de Jesús. Los discípulos caminaban con Él, platicaban con Él. Yo me imagino que ellos despertaban, en cuanto ellos despertaban querían saber dónde estaba Jesús. Me encanta a mí ver la vida de los discípulos. Cuando yo descubrí en la Biblia que menciona más la palabra discípulos que cristiano, dije yo, no, yo quiero ser un discípulo. Cristiano aparece solamente 2 o 3 veces en la Biblia, pero discípulos 267 veces. Cuando yo me di cuenta de eso, yo quiero ser un discípulo. Los discípulos eran los que tenían la revelación, ellos los que conocían a Jesús verdaderamente.
Y él les pregunta a sus discípulos, les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Versículo 16. Responde Pedro. Me encanta la vida de Pedro, me identifico tanto con la vida de Pedro. Anoche me encontré un Pedro allá, el barquito allá en San Lucas. Ese hombre, cuando yo lo miré, dije yo, se me afigura que así era el apóstol Pedro. Y alguien le habla: Pedro, ¡ay, se llama Pedro!, dije yo. Siempre me he imaginado yo Pedro así, ¿verdad? Con hasta un ancla tatuada así, media chueca, ¿no? Y un Pedro así medio despeinadón, ¿verdad? Pero un Pedro que con todos sus errores y horrores que tenía, estaba aprendiendo a amar a Jesús. Y me gusta la respuesta que hace Pedro aquí, impresionante. Y luego me dice este señor, dice: no, yo cuando crecí me di cuenta que me han puesto Pedro, dice. Y luego que pues negó a Jesús. Le dije: pero no te quedes ahí, Pedro. Fue un gran apóstol que nos enseña muchas cosas, el apóstol Pedro. Si leemos nosotros las cartas de Pedro, nos quedamos impactados, porque Pedro fue, como dicen por allá en Tecate, ¿no? Algo bien, sí. Y respondió Pedro, dice, respondió Simón Pedro, y no está diciendo que Jesús era pachuco y decía Simón Pedro, pero él se llamaba Simón y ahora se llamaba Pedro, ¿no? Dice: respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En otras palabras, la iglesia, pase lo que pase, la iglesia, Jesús lo prometió, es indestructible. Es indestructible. Dile a tu vecino: es indestructible. Pase lo que pase, la iglesia es indestructible. Las puertas, dice, el infierno no van a prevalecer contra ella. Entonces, así venga otro Odil, la iglesia no va a desaparecer. Sí, pase lo que pase. Algunos dicen: no, que no vuelva a pasar. No, pero la iglesia es indestructible. Se podrá caer un hotel, se podrá caer todo, la iglesia no. No hay una sola promesa, no hay una sola palabra profética que la iglesia va a desaparecer. La única forma en la que va a desaparecer es cuando venga Cristo y ¡pum!, todos seremos arrebatados con Él juntamente en las nubes, como dice la Escritura. Es la única forma. Entonces sí, aquí habrá lloro y lamento, ¿no? Entonces, Jesús preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ahora yo quiero hacerte una pregunta. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? Piensen en esto. Ahora la siguiente pregunta: ¿cómo es Dios para ti? Existen dos maneras de pensar. Yo veo, por años he mirado que la gente dice, y yo estoy 100% de acuerdo: Dios es bien bueno, Dios es un Dios de gracia, de misericordia, y estoy 100% de acuerdo. Pero también he visto que muchos abusamos de la gracia y pecamos y seguimos haciendo las cosas y decimos que al cabo Dios es bien bueno. Pero escucha esto: el amor de Dios es como el acelerador, pero el temor de Dios es el freno. Si yo ando en el carro, el pastor me prestó un carro, si ese carro yo no uso el freno y solamente uso el acelerador, tarde o temprano yo me voy a estrellar. El amor de Dios y el temor de Dios van juntos, van de la mano. Porque el amor de Dios nos hace acelerar, pero el freno nos hace detenernos. Nos pueden hablar de las consecuencias y nos pueden hablar de tantas cosas, pero solamente el temor de Dios es lo que nos va a frenar a no ofender a Dios. Ahora la pregunta es: ¿quién es Dios para ti? ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Él para ti?
Para algunos dicen, no, Dios es un Dios gruñón, Dios es un Dios muy estricto, como con un marrito en la mano, y que está esperando que sus hijos pequen para enjuiciarlos rápidamente. ¿Cómo es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? Para algunos es una religión, para algunos es solamente cambiar de la iglesia universal, quiero decir, ¿verdad? De allí y venir a una iglesia evangélica. ¿Quién es realmente Dios para ti? ¿Quién es Dios? Yo creo que es muy interesante tú y yo saber quién es Dios. Dios no es un amuleto que solamente cuando nos está llegando el agua al cuello, cuando no nos la acabamos, y solamente vamos a recurrir a Dios. Realmente, ¿quién es Dios para ti? Los discípulos lo estaban conociendo y Pedro contestó correctamente. La gente no tenía un concepto correcto de Dios, pero Pedro tuvo la revelación, y es muy importante que tú y yo conozcamos a Cristo por revelación. ¿Qué es revelación? Quitar la cubierta para ver lo que hay debajo. Y esto es muy importante. Y cuando Pedro contesta quién es Dios, Jesús también le revela a Pedro quién es Él. Y le dice, y yo también te voy a decir quién eres tú. En el versículo 18. Tú me dices quién soy yo te voy a decir quién eres tú. Hasta el día que tú y yo tengamos una revelación de Cristo. Una revelación de quién es Dios. Y la revelación, la mayoría de las veces los discípulos la tuvieron en una intimidad, en el hogar, es donde ellos lo conocían. En el lugar secreto, a puerta cerrada, es cuando tú y yo podemos conocer a Dios. Y es muy triste que muchos de nosotros, como cristianos, no conozcamos a Dios. No es suficiente creer, tenemos que conocerlo. Y cuando hablamos de conocer a Dios, estamos hablando de una experiencia. De una experiencia que cuando alguien está hablando de Dios y tú dices, yo sé de quién está hablando este hombre, yo sé de quién está hablando esta mujer, ese Dios del que están predicando, yo lo conozco, yo he tenido una experiencia con Él, yo estoy seguro y yo he creído en Él porque yo lo he conocido. Necesitamos, iglesia, tú y yo, tener un encuentro con Dios y conocerlo bajo una experiencia y experimentar el poder del Espíritu Santo. Porque la experiencia te marca el corazón. Y es muy interesante esto. La segunda pregunta. Esto me pegó duro cuando la segunda pregunta. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Es interesante. Si alguien te pregunta tú quién eres, sacamos la credencial del lector, ¿verdad? O sacamos la credencial, ¿verdad?, del gran apóstol. ¿Quién somos nosotros? ¿Quién soy yo? Y la Biblia pregunta, ¿quién eres? A Juan el Bautista le preguntaban. Juan el Bautista, me gusta mucho la vida de Juan el Bautista. Yo no sé si ustedes la han analizado, pero Juan el Bautista era un tipo así, estaba raro. Estaba raro. Juan el Bautista, yo me lo figuro flaco, alto, greñudo, y una piel de camello, así como una minifalda casi, pero piel de camello. Así. Juan el Bautista, escuchen esto, no me estoy burlando de él, lo estoy figurando. Escuchen esto. Juan el Bautista comía chapulines con miel. Ese no iba al torogüero. Juan el Bautista comía raro. Era un hombre que su congregación la tenía en el desierto. Él vivía en el desierto. Y la gente lo miraba y le preguntaba a la gente, los fariseos, los religiosos lo mandaban y decían, pregúntenle a este hombre quién es. Porque la gente tenía un signo de interrogación, ¿quién es él? ¿Quién es? Y Juan el Bautista él respondía sabiamente, ¿no?, de quién era él realmente. Pero la pregunta que Dios nos hace a ti y a mí, ¿quién somos nosotros? ¿Quién somos? Y la respuesta de Juan el Bautista, fíjate, quiero que me ayuden por favor a ponerle el versículo ahí, en Juan capítulo 1, versículo 19, dice, Juan capítulo 1, verso 19, dice, y este es el testimonio de Juan. Y Juan estaba, yo leo la Biblia, yo no sé, yo imagino así cosas, ¿verdad? Para mí la Biblia a veces para mí es una televisión.
Y la estoy leyendo y me imagino cosas. Y Juan el Bautista, la gente lo miraba y estaba rarito. Pero era un hombre de Dios. A veces nosotros no nos miramos raritos. Yo creo que nosotros, no estoy hablando en el sentido malo, para que no estén pensando, algunos ya se están mirando así medio raro a mí. Pero Juan el Bautista no se miraba como cualquier gente, él se miraba muy diferente. Hace poco fui a una iglesia y los jóvenes les llaman los anormales, a los jóvenes, porque son anormales. Al mundo son anormales, ellos están chiflados, brincó el cambio, pues ellos están locos. No pensamos conforme al modelo del mundo. Entonces, dice, ese es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Fíjate, le preguntan a Juan el Bautista, dice, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, dijo, yo no soy el Cristo. Eso me gusta de Juan el Bautista. Juan el Bautista era un hombre humilde. Dijo, yo no soy el Cristo. Él podía haber dicho, y ¿sabes qué dice la Biblia? Que Juan el Bautista era un profeta. Era un profeta. Es más, Jesús mismo dijo, Juan el Bautista es uno de los más grandes profetas. Pero Juan el Bautista en ningún momento dijo, yo soy el profeta. No contaban con, no. A mí a veces me gusta, pues a veces estoy en el centro y la gente llega al centro a internar a alguien. Yo estoy sentado a veces ahí en una piedra o en una banquita y la gente me ven y me dicen, ¿y usted cuánto tiempo lleva aquí? ¿Me lo han preguntado? Yo no sé si porque me envían el peinado, no sé, no sabe uno. Pero... Y yo me río con la gente. Le digo, no, yo llevo 3 meses aquí, le digo, ya me enfadé. ¿Tan enfadado ustedes? Sí, le digo, ya me quiero ir del centro. Le dije, el director es medio gacho, el director. La gente pregunta, pues, y a veces te confunden. Y Juan el Bautista, él dijo, yo no soy el Cristo. Una persona que dice, es que yo soy humilde, es que no lo es. Es orgulloso de su humildad. Es que hay gente que dice, es que yo soy bien humilde. No es. Y la persona que dice que es humilde, no lo es. Discúlpame, pero no es. El que es humilde no lo dice. Porque el que lo dice es orgulloso de su humildad. No se dice. Se vive. Ahora hay personas que piensan que la humildad es no bañarse, dejarse la barba y lagañas y los pelos de las narices y las orejas. Ya uno a esta edad, uno tiene que agarrar tijeritas y todo. Hace poquito le puse las manos a alguien y ¡ay! Me picó la mano. Mire que había una antena por ahí. A los 40 años ya tiene que tener uno cuidado ya para la imposición de manos. Se puede espinar uno. Sí. Entonces, dice, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? Se oye media pachuca esta pregunta, ¿no? ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Como que lo estaba así como sacando de onda, ¿no? Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y esa pregunta a ti y a mí nos debe de confrontar. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Qué dices de ti mismo? Yo quiero decir algo. Últimamente nosotros hemos estado hablando mucho ahí en la congregación, en el centro, sobre la conversión. La conversión. No todas las personas, disculpen, no quiero que me vayan a malinterpretar, es buenísima la cultura, la costumbre de venir a la iglesia. Pero escucha esto, no todo el que está en una iglesia es convertido. Hay gente que está convencida, pero no está convertido. Ahora, hay gente en la iglesia que sí están convertidos. ¿Qué es la conversión? La conversión es un evento, es una experiencia. Casi todos tienen muy marcado el día, la hora, el día de su conversión. Cuando hubo un clic, hubo ese clic que dices tú, ese día me convertí yo. Por ejemplo, yo tengo muy marcada la fecha, el día que me convertí, 13 de febrero del 94. Pero escucha esto, la conversión también es un proceso paulatino de toda la vida.
vez yo me doy cuenta que digo yo, ¿cómo hay cosas en mi vida que necesito arreglar? Y apenas vas mirando los peldaños como unos escalones y dices tú, ya me falta el último peldaño para ya ser como Cristo, pero subes ese peldaño y se te aparecen como 7 más. Y ya dices, ya voy a llegar al último peldaño para ser como Cristo, y llegas a ese último y que ¡pum! Otros 10 más. Y nunca vamos a dejar de aprender, y cada día tú y yo tenemos que ir pensando y parecernos más a Jesús. Porque es un proceso. La conversión es un evento, pero también es un proceso. Tenemos que irnos convirtiendo. No nos podemos quedar donde mismo, tenemos que ir creciendo, tenemos que ir creciendo, tenemos que ir transformándonos cada día en el nombre de Jesús, pero no nos podemos quedar donde mismo. Ahora escuche, la palabra de Dios habla de conversión, pero también la Biblia habla nacimiento de nuevo, que es lo mismo, o también la Biblia habla de una vida nueva, de una vida diferente. La Biblia dice que el que ha nacido de Dios, dice, no practica el pecado. Podrá fallar, pero no lo está practicando, no anda todos los días con lo mismo. Podemos fallar, hemos fallado, yo le he fallado a Dios. Nunca he vuelto a las drogas, nunca me he metido con otra mujer, pero escucha, le he fallado a Dios. Pero la conversión también es un proceso en que nosotros tenemos que ir cada día mejorando, hasta llegar a la estatura de un varón perfecto, a la medida de Cristo. Pero nosotros cada día nos tenemos que ir trabajando en esa conversión. Pero hay una historia que quiero llevarte, Génesis capítulo 27, versículo 18, por favor. Y quiero avanzar. Génesis capítulo 27. Hay una historia muy interesante. Cuando Esaú le vende la primogenitura a Jacob, no se la robó, la negoció Esaú a Jacob. Claro, Jacob también le hizo la oferta, ¿no? ¿Ustedes recuerdan esta historia? Esta historia cuando le vende la primogenitura a Esaú a Jacob, su papá Isaac ya está mayor, se está quedando ciego. Rebeca era de esas mujeres que pues influenció en el hijo, le dijo, ¿sabes qué? Ve con tu padre para que te bendiga. Pero Esaú era velludo, Jacob era lampiño. Y le dijo Rebeca, como conocía a su esposo, dice, ¿sabes qué? Pero ve con tu papá, pero te voy a poner ahí pelito en los brazos, pelito en el cuello, por si él te palpa, pues para que sepa, piense él que eres Esaú. Pero me gusta esta historia porque vamos a leerlo ahí, miren. En el versículo 17 dice, le lleva de comer Jacob a su papá Isaac para que lo bendiga, dice, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Él le hace la pregunta a Jacob, ¿quién eres, hijo mío? Y Isaac aquí en esta historia representa a Dios. Cuando tú y yo nos acercamos a Dios, Él nos pregunta, ¿quién eres? ¿Sabías que hay una crisis de identidad en el pueblo de Dios? Hay una crisis de identidad. La gente está dudando si es hijo de Dios, no es hijo de Dios, si es cristiano, no es cristiano, solamente cambió de congregación. O sea, hay una crisis de identidad. Y Dios en esta hora, en este día, quiere darnos a ti, a mi identidad. Y le dice, ¿quién eres, hijo mío? Le hace la pregunta. Y fíjate lo que responde Jacob. Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. Ahí está mintiendo. He hecho como me dijiste. Levántate ahora, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé. Hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no.
Y fíjate, y se acerca Jacob a su padre, y su padre está ciego. Su padre lo tienta. No sé si te puedes acercar para acá. Ven, hijo, para que me ayudes. Se acerca Jacob y hace esto Isaac con Jacob. A ver, mijito, déjame ver si eres o no. Él está ciego, él no lo está viendo. Y le toca el vello. Y él dice, quiero saber si eres o no eres. Ahora este es Isaac. Pero Dios sabe realmente quién tú eres y quién soy yo realmente. Y sigue diciendo la escritura, dice, y se acercó Jacob a su padre Isaac y le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Cuando a Juan el Bautista le preguntaron, ¿quién eres? ¿Sabes qué contestó? Me encantó lo que contestó Juan el Bautista. ¿Sabes qué contestó Juan el Bautista? Yo soy una voz que clama en el desierto. Soy una voz solamente. ¿Sabes por qué habla la Biblia de la voz? ¿Sabes por qué Juan el Bautista dijo, yo soy una voz? Porque la voz te distingue, la voz nos distingue. La voz está hablando de lo que somos por dentro. Entonces Jacob, escucha esto, Jacob llega y su papá lo palpa y le dice, ¿sabes qué? Por fuera eres Esaú, pero la voz es una voz de mentira de Jacob. Tu voz no es normal, está diciendo. Tu voz es una voz de engaño. Es una voz, está muy hueca. Le dice su padre, tu voz no es la voz que debe de ser. Por fuera te palpo y sí eres Esaú, pero por dentro, ahora, ¿qué significa Esaú? Un tramposo. O sea, le está diciendo Isaac a su hijo, le está diciendo, por fuera eres Esaú, pero tu voz es una voz de mentira, una voz de engaño. Pero escucha, ¿qué dijo Juan el Bautista? Dijo, yo soy una voz que clama en el desierto. Yo te voy a decir una cosa, los desiertos revelan quiénes somos tú y yo. Todos pasamos por los desiertos. ¿Qué representan los desiertos? Muchas veces momentos de soledad. Y uno tiene que aprender a vivir los momentos de soledad. Juan el Bautista era un hombre que sabía clamar en los desiertos, sabía acercarse a Dios en los desiertos, y era una voz que clamaba en el desierto. Y esa es la palabra. Entonces, es muy importante realmente saber quiénes somos tú y yo. Pero la tercera pregunta, y con esto quiero terminar, la tercera pregunta está en Isaías capítulo 6, versículo 8. ¿Saben por qué les digo esto, iglesia? ¿Saben por qué les digo esto? Es muy difícil, y esto solamente lo hace Dios, y tú y yo tenemos que poner algo en nuestra parte, un granito de arena. Es muy difícil. Yo me he encontrado gente que dice, hay gente que soporta a Dios. Ay, qué duro leer la Biblia. Ay, qué duro tener que orar. Ay, ir a la iglesia otra vez. La iglesia no es para soportarla, la iglesia se disfruta. El ministerio no es para soportar. Ay, qué duro el ministerio. Ay, los hermanitos. No, el ministerio se disfruta. ¿Te imaginas que me preguntan y tu esposa? Ay, mi esposa me trae loco. Ay, ¿hasta cuándo va a soportar esta mujer? Como aquel hombre, ¿no? Que se le murió su esposa en Jerusalén. Le costaba muy caro traérsela a Los Ángeles. Y dijo, no, me la llevo para Los Ángeles. No, le dijeron, mire, pues aquí sale más barato en Jerusalén, Tierra Santa, hombre, aquí sepúltela. Aquí, mire, ¿para qué se la lleva hasta Los Ángeles? Cuesta $14,000 llevársela para allá, está muy lejos. Y aquí, miren, con $1,000 la sepultamos a su esposa. No, dijo el Señor, dice, porque yo ahora que he andado de turista aquí, dice, me di cuenta que hace 2000 años resucitó un hombre aquí, dice, no vaya a ser, dijo él. No vaya a ser. Soportar. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque no hay conversión. Cuando hay conversión hacen las cosas bien naturales. Todo te sale natural, todo. ¿Por qué? Porque estás convertido.
Es una pesadilla querer vivir una vida cristiana sin nacer de nuevo. Muy difícil. Querer cambiar cuando todavía no está el recibido a Cristo, haber reconocido nosotros con una actitud de humildad y de sencillez la grandeza y la gracia de Jesucristo para que Él cambie nuestras vidas. Es muy difícil. Es muy difícil. ¿Cómo se le ocurre a Jacob querer ser Esaú? No podía ser. No podía ser. Solamente tiene que venir la gracia de Cristo y tiene que venir el Espíritu Santo para traer un cambio en nuestras vidas. Pero no es así. O sea, es muy importante que haya un nacimiento, que haya una conversión. Jeremías está sufriendo muchísimo con Dios. Y Dios le dice a Jeremías, porque Jeremías le dice a Dios, dice, ¿hasta cuándo voy a soportar esta situación? Y luego le dice Dios, Jeremías, te voy a decir algo, si tú te conviertes, yo te voy a restaurar. Y si tú entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca y delante de mí estarás. Y conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Punto y se acabó. Si te conviertes. Le habla de una conversión. Es muy importante. Y uno platica con personas y dice, tú está convertido. Y pues ni modo, se oye mal, no decir, no, tú no estás convertido, brother. No, tú no. No, pues no, o sea, solamente Dios lo puede hacer. Nicodemo, por ejemplo, Nicodemo era un hombre, no era cualquier monito. Nicodemo era pez gordo. Nicodemo, si tú te vas a las bodas de Caná, Nicodemo como que había sido el padrino ahí, pero él estuvo mirando las señales de Cristo. Te vas al capítulo 3 y tú miras a un Nicodemo que llega de noche con Jesús. Y él llega con sabelotodismo y él dice, sabemos que tú has venido de Dios por las señales que tú haces. Más adelante Jesús le empieza a hablar, tú tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo es eso? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Eres un religioso, pero no te has nacido de nuevo, Nicodemo. Y más abajito, ¿sabes dónde veo yo? Donde yo le decía a Dios, ¿dónde se convirtió Nicodemo? ¿Dónde? Le seguí leyendo. Llega Juan 3:16. Juan 3:16, Jesús no lo dijo en una gran campaña. Se lo dijo a Nicodemo. Me imagino que se estaban tomando un café. Yo me imagino que eran como las 12 de la noche. Me imagino a Pedro en la recámara, así, una cortina en la puerta. Me imagino a Pedro así con el pelo largo, asomándose. Mirando, y por otro cuarto asomándose Juan y escribiendo. Esta historia está buena para mi libro. Nicodemo visitando a Jesús de noche. Ahora te voy a decir algo. Su peor noche se convirtió en la mejor noche. ¿Cuál es tu noche? Hay gente que está viviendo una noche difícil. ¿Qué representa la noche cuando no vemos claro? Cuando las cosas no están saliendo bien. Yo me imagino a Nicodemo que él se estaba desesperando y dijo, no puedo dormir. Y para que no le dijera nada, pues de noche va y visita a Jesús. Pero escucha esto. Leí Juan 3:16, dije yo, siempre he escuchado yo que Juan 3:16 es el versículo, el corazón de la Biblia. Y ese versículo, ¿sabes por qué lo dijo Jesús? Por un hombre que no había nacido de nuevo. Y que Jesús miraba la necesidad de que él naciera de nuevo. Ahora la pregunta es, ¿ya naciste de nuevo? Quizás esta es tu noche. Quizás es tu día como Nicodemo. Tercer punto. La tercera pregunta es, ¿quién hará el trabajo de Dios? Y está ahí en Isaías capítulo 6, versículo 8. Si tú te das cuenta, Isaías en los primeros versículos, Isaías primero conoció a Dios, tuvo una revelación de Dios. En el capítulo 6, Isaías primero dijo, wow, dice que tuvo una experiencia con Dios, miró a Dios ahí. Segundo lugar, él se dio cuenta que era un hombre pecador, dijo, soy un hombre de labios inmundos, habitando entre gente corrupta. Y él se humilla y dice, Señor, soy un inmundo. Luego viene un serafín con una tenaza, un carbón encendido y le toca sus labios, dice, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ya, cálmate, Isaías, cálmate. Y pum, se da cuenta. Ahora se da cuenta quién es Isaías, un pecador lavado, aplicándolo al Nuevo Testamento, lavado con la sangre de Cristo. Ok. Ahora Dios hablando en plural, hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice, hay una necesidad que alguien le hable a este pueblo, hay una necesidad, y ellos están hablando, haz de cuenta, enfrente de Isaías, y ellos están comentando, dice, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién hará el trabajo? Ni siquiera le están preguntando a Isaías,
Ni siquiera se lo estaban preguntando. Pero a Isaías, un hombre que conoce a Dios, ahora conoce quién es Él, tiene identidad, ahora Dios hace esta pregunta: ¿quién hará el trabajo? ¿Y sabes por qué hago esta pregunta? Porque Dios siempre, a través de la historia, por muchos años, siempre Dios ha estado buscando hombres y mujeres. ¿A qué? A que estemos dispuestos a lo que Él nos mande hacer. Hay mucha gente preparada, pero muy poca disposición. Y los que están dispuestos no están preparados. ¿Por qué? Es muy importante que nosotros que conozcamos quién es Dios, que Dios cambie nuestra vida, que haya una transformación y que haya la disposición. Y me gusta aquí Isaías le dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Está hablando en plural, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces respondí yo, fíjate lo que dijo Isaías: heme aquí, envíame a mí. Ahora yo te voy a decir algo: todos los pastores, todos los que servimos en un ministerio, no lo buscamos. El ministerio nos buscó. La verdad, yo no andaba buscando ministerio. Platicándole con el pastor Luis, él no andaba buscando ministerio. El ministerio nos persiguió a nosotros. Moisés no quería. Moisés quería liberar al pueblo matando gente. Le dijo: Dios no es así, Moisés. Lo mandó al desierto 40 años. Ella tenía 40 años de edad, lo manda 40 años. Hasta los 80 años, a lo mejor ya con la varita y ya 80 años, ahora sí va a empezar a servir. Pero el ministerio lo persiguió a él. Escuche esto: ¿quién es la gente con la que va a contar el pastor en esta congregación? ¿Quién se atreve a decir: yo seré un hombre fiel en esta congregación? Que el momento que el pastor me hable, yo estaré allí al pie del cañón. Que el momento que se esté dando una enseñanza para ser discipulado y para que mi conversión en proceso se lleve a cabo, cada vez que se dé una enseñanza, yo estaré dispuesto. Le digo eso, ¿sabe por qué? Porque yo sé que aquí en Los Cabos la cultura de trabajo y de empleo es muy diferente. Y sé que muchos de ustedes necesitan mucho sacrificio y mucha disposición para decirle: Señor, heme aquí, yo iré, Señor, puedes contar conmigo. ¿Serás tú uno de ellos? Dios está mirando San José del Cabo y está mirando. Yo ayer me movía un poquito aquí por la ciudad, en San Lucas, y yo estaba mirando el ambiente y dije: ¿cómo hay necesidad? Dios está buscando. En Ezequiel dice que Dios dice que está mirando, dice: y busqué entre ellos un hombre que se ponga en la brecha, dice, pero no lo encuentro. Ay, me encanta, mi versículo favorito, Hechos capítulo 13, versículo 22. Pónganlo en la pantalla, por favor. Hechos, me encanta ese versículo. Me identifico con ese versículo. Muy interesante. Preparación y disposición. Dos cosas que van de la mano. El ejército de Saúl, un pueblo preparado, pero no había disposición. Miraban al gigante y ellos decían: no, está muy duro esto, está grueso el asunto. Estaban preparados, pero no había disposición. Dos cosas importantes que tú y yo debemos de tener como hijos de Dios: preparación y disposición. Hay tanta gente que los he mirado que han estado en escuelas, han tenido un discipulado, saben la Biblia de la A a la Z, pero no hay disposición de tiempo. ¿Quiénes son los pastores? ¿Quiénes son las personas que están al frente de una obra, de un ministerio? Son personas que un día tuvieron que responder como un Isaías: Señor, puedes contar conmigo. No soy perfecto, pero puedes contar conmigo. Escucha esto. Escribí yo aquí: carros Ford, hay muchos. Carro más vendido en el mundo. Rolls Royce, muy pocos. Dios está buscando Rolls Royce, muy pocos.
Me gusta este versículo, perdón, ya se me estaba olvidando. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio. Fíjate lo que dice Dios, dice, he hallado, encontró a uno. Fíjate lo que dice Dios, dice, Dios está así, mire, volteen para acá, míreme por favor, voltea a verme. Dios está así, yo me imagino a Dios así. Está mirando el globo terráqueo, está mirando la gente, buscando a uno. Muy a San José del Cabo, Zacatal, Centro, Rosarito, Palmilla, Nicodemos por ahí, Monterreal, un Nicodemito por ahí, La Playita, un Pedro. O sea, está Dios buscando. Ustedes se ríen, pero así es. Número 1, Dios quiere que le conozcas. No le has conocido, métete a puerta cerrada y entra a tu casa. Cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Desnúdate delante de Dios. Quítate los pelos de Esaú. Y dile, Señor, soy un Jacob, pero quiero ser Israel. Y Dios está buscando. ¿Quién está dispuesto? Hay muy poca disposición. Que quien dice, sabes que yo puedo ir a evangelizar. Yo puedo ir, sabes que aunque duerma menos horas, pero yo... Mira, ¿quién puede decir en esta hora, pastor, puedes contar conmigo? A la hora que me necesites, yo ahí estaré. Si estoy haciendo cosas, yo estaré dispuesto a lo que se necesite. Yo estoy mirando aquí, es una congregación grande. El otro día fui a predicar a una iglesia y miré a la pastora cerrando el portón porque toda la gente se había ido. Y es triste que no haya gente dispuesta. He mirado pastores limpiando los baños. He mirado pastores teniendo que abrir la iglesia. Y no es justo, porque hay mucha gente y Dios está buscando gente dispuesta. Y Dios encuentra a David. Se me olvidaba otra vez. He hallado a David. Y encuentra a David, dice, hijo de Isaí. Fíjate lo que dice, varón conforme a mi corazón. ¿Que pecó David? Sí pecó. ¿Que cometió adulterio? Pero sabes que era un hombre conforme al corazón de Dios. David nunca repitió el mismo pecado, tampoco Pedro. Lee la Biblia. Se tropezaban con una piedra, nunca se volvían a tropezar con la, se tropezarían con otra, pero nunca con la misma. El que se tropieza con la misma no ha nacido de nuevo porque lo está practicando. Buenas tardes. Y dice, conforme a mi corazón. Y me encanta la última frase. ¿Y cómo nos hace falta a ti y a mí entender la última frase? Fíjate lo que dice Dios de David. Este hombre va a hacer lo que yo quiero. No va a hacer lo que él quiere, va a hacer lo que yo quiero. El verdadero evangelio es negarnos a nosotros mismos y hacer lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos. Por eso hay muy poca disposición, porque cada uno traemos nuestros propios sueñitos. Y no debe ser así. Tenemos que adherirnos al sueño de Dios. Isaías haz de cuenta que él quizás estaba mirando muchas cosas. Y Señor, ahora que te conocí, a lo mejor voy a tener una buena casa, a lo mejor me voy a dedicar a esto y lo otro. Y Dios dice, como hablando así como al aire, así, hay mucha necesidad. ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? E Isaías escuchó. Y él dijo, un hombre que era mal hablado, de 10 palabras una hablaba buena. He vivido en una colonia mal. ¿Usted conoce una colonia que están bien mal hablados? Una vez fue una colonia, niño chiquito así, que pique, pa, ay, dije yo, está grueso aquí el asunto. Y los papás riéndose, mira, ya habla. Pues Isaías vivía en ese barrio también. Dice que vivía en una colonia y dice gente mal hablada. Lea el versículo. Lo dice en otra versión, yo no estoy hablando de versión Tecate, pero yo termino con esto. ¿Quién dice, heme aquí, envíame a mí? Y voy a hacer 3 llamados y yo termino con esto. Voy a pedir por favor que me ayuden. No sé si hay piano. ¿Estás tocando el piano, Saraí? Ahí, no alcanzas. Hay guitarra, varias. Ok, si puede pasar el de la guitarra, por favor. Y yo quiero terminar con esto.
Con todo respeto te lo digo. Quizás hay personas aquí que no han conocido a Dios. Me doy cuenta que la gente busca muchas cosas por llenar ese vacío. Solamente Dios lo puede llenar. Conocer a Cristo es lo mejor que puede suceder en nuestras vidas. Que haya una conversión, una transformación. Quizás nuestra voz es una voz engañosa. Yo he mirado mucho esto, que en cuanto cruzamos a la puerta, hasta caminamos más derechitos nosotros. Y empezamos a hablar el lenguaje que se utiliza. Dios te bendiga, hermano. Pero escucha esto. Dios quiere hacer algo más genuino. Más genuino. No solamente se trata de creer. Dice, había un pueblo en el libro de los Hechos, dice, este pueblo, dice, creyó y se convirtió al Señor. Habla de conversión. Pablo se convirtió al Señor. Un hombre muy religioso se convirtió al Señor. Nicodemo, sigues leyendo la historia, era uno de los fariseos. Ya no era. ¿Por qué? Porque Nicodemo nació de nuevo, se convirtió al Señor. Y el segundo llamado que yo quiero hacer es aquellas personas que ya han estado recibiendo de Cristo, que tú dices, yo ya nací de nuevo. ¿Y qué más hay que hacer? ¿Qué más? Mira, yo he encontrado un deleite. Me encanta a mí trabajar en la obra de Dios, aunque a veces pasan unas situaciones difíciles. Yo le voy a decir algo, mire, siempre me gusta decirlo a la gente que recién se convierte o que recién viene a los pies de Cristo. Me gusta decirles, mira, va a haber bronquitas, va a haber problemitas. No estamos predicando un evangelio para de sufrir. No, Señor, no. ¿Verdad que no es así? Va a haber dificultades, pero eso nos va a formar carácter. Eso nos va a ir transformando. Vamos a ir creciendo en el nombre de Jesús. Un niño el otro día lloraba y lo llevaron al doctor y el doctor dijo, no, es que no tiene nada. ¿Por qué llora? Porque está creciendo. Le duelen los huesitos. Por eso llora. Yo no sé si ustedes algún día han estado llorando. Ay, la iglesia otra vez. No, la iglesia se disfruta. ¿Te imaginas que yo dijera, ay, mi esposa? No, la disfruto. Ella me disfruta, ella me ve el peloncito este. ¿Te imaginas que dijera, ay, quítamelo encima este pelón? Señor, ¿verdad? Como dicen por ahí, ¿verdad? Te lo llevas o te lo mando, pero yo quiero terminar con esto. Yo le voy a decir algo. Hay mucha necesidad. ¿Con quién pueden contar los pastores en esta iglesia? Gente que esté dispuesta y decir, ¿sabes qué? Puedes contar conmigo. Gente que sea fiel, gente que sea leal. Gente que le sea fiel a Dios. Gente que diga, ¿sabes qué? Yo quiero servir. Yo le voy a pedir permiso al pastor si me permite dar una palabra en la tarde. Quiero hablar sobre formando un carácter de siervo. Tengo un tema que me gustaría compartirlo. Si Dios lo permite, lo haré. Si no, pues compartiremos otra cosa. Pero a mí me gustaría, me encantaría, porque es una palabra, a mí se me hizo muy interesante. Y Dios me habló y me dijo, la vas a compartir en diferentes lugares. Y yo quiero estarla compartiendo. Pero volvemos. ¿Quién podrá hacer el trabajo? ¿Quién dice, Señor, aquí estoy dispuesto a lo que tú me digas, Señor? Pónganse de pie, por favor. Voy a invitar al grupo, por favor. Así muy suavecito.